Senzuan. Ven aquí. Inin se parece tanto a mi madre. ¿Será esto lo que llaman cariño generacional? Inin, llamar al tío por su nombre. Es muy descortés. ¿Y qué hay del tío que no vuelve a casa por la noche? Pequeño mocoso, ¿por qué te metes en todo? No solo me meto en todo, también tengo cuentas. Y ajustar con el tío. Mayordomo, ¿cuánto gastó el joven este mes? Este mes, mantenimiento de autos de carreras, 15 millones. Bares y clubes, 10 millones. Gastos de reuniones, 5 millones. Total, 30 millones. Inin, ese temperamento explosivo. Es igual al de mi madre. Siento que en cualquier momento me va a romper las piernas. 30 millones en un mes, no es tanto, ¿no? Joven, hoy solo es el día 3. Tranquila, Inin. El tío gasta un poco demasiado, pero ellos me envían dinero cada mes. Mantenerte es más que suficiente. Joven, el hermano mayor ha cortado tu dinero. ¿Qué? Tío, realmente encarnas la palabra Playboy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no me envían dinero. Así no podré recuperar la familia Sen. Pronto tendré que comer aire con Senzuan. Para que Senzuan cambie, primero hay que quitarle su hábito de solo divertirse. Vengan. ¿Qué hacen parados? Ayuden. Tiren todas estas cosas de diversión. No toquen. No, pequeña, cría. El tío ahorrará todo el dinero. Criar a Inin. ¿Qué haces ahí parado? ¿No escuchaste lo que dijo la señorita? Tira todas estas cosas. Fuera. Tercer joven. ¿Qué? Joven, las llaves del coche. No, el coche no. ¿En qué se diferencia eso de cortarme las extremidades? Bueno, si las cortan, se pueden volver a unir. Primer paso completado. A continuación, deberíamos desarrollar las habilidades básicas de Senzuan para que pueda recuperar la empresa Sen. Tío, son las 8, es hora de ir a trabajar. ¿Cómo que solo son las 8? Todavía tengo que ir a trabajar. Ni en la primaria empezaban tan temprano. El tío no va a trabajar. ¿De dónde va a sacar dinero para mantener a Inin? ¿O es que lo que dijo y hizo el tío ayer fue solo para hacer feliz a Inin? El tío va a trabajar ahora mismo, a ganar dinero para mantener a Inin. Entonces Inin también quiere ir. Vale. Esto no es criar a una hija, esto es criar a una emperatriz. Tío, ¿esta es la empresa que la abuela te dejó? ¿Por qué no hay nadie? Solo tengo el nombre, normalmente no vengo a la empresa. No tengo ni idea de qué está pasando. Mira en qué estado ha dejado esta buena empresa ese ingrato. Jefe Sen, ¿por qué llegas tan tarde a la empresa? La empresa no es mi responsabilidad, ¿no pueden encargarse ustedes? Jefe Sen, ¿esta es la hija que adoptaste? ¡Qué mona! ¿Te traigo un vaso de leche? Secretaria Jian, prepara café para la sala de reuniones. Avisa a todos que habrá reunión a las 11 en punto. Los que lleguen tarde asumirán las consecuencias. ¿Por qué cuando Inin se pone seria? ¿Siento que debo hacerle caso? Es igual que mi madre. Jefe Sen, ¿de verdad no vas a detener a la señorita Inin? Con esa presencia, es una lástima que no sea la directora. Después de la reunión, ¿qué comemos?
Señorita Inin, estos son todos. Se levanta la sesión. ¿Qué? ¿Están jugando con nosotros? Señorita Inin, esto es. Secretaria Jian, los próximos 2 días a la misma hora. Avísales que hay reunión. Senfuan. Haz el recuento de la lista de asistentes de estos 3 días. ¿Yo? Se levanta la sesión. Continuamos mañana. Inin, ¿hoy también se levanta la sesión? No es necesario. Secretario Jian, notifíquelo a personal. Despido a todos los empleados que no hayan asistido hoy. Despido. Esto es demasiado precipitado. ¿Y nosotros? ¿Nos despedirán? ¿Tienen alguna objeción? La directora Inin es increíble. Una y no más, les di oportunidades. En cuanto a ustedes... Senfuan, haz el recuento. Doble sueldo para los que llegaron puntuales el primer día. Mitad más para los puntuales del segundo día. Trabajen bien. La empresa no los defraudará. Se levanta la sesión. Increíble. Gracias a la empresa, gracias a la directora Inin. Genial, aumento de sueldo. Se levanta la sesión. Zanahoria y garrote. La directora Inin es increíble. Jefe Sen, tu hija es mucho más capaz que tú. Inin. ¿Cómo sabe tanto una niña? Crecí con mi abuela, lo aprendí de ella. Con razón. Visto así, la empresa tampoco me necesita. Jefe Sen, no puede seguir siendo un jefe ausente. En unos días es la reunión semestral del grupo Sen. Una reunión semestral. Antes siempre ibas tú por mí. Eso era porque el viejo director estaba. El grupo Sen no se atrevía a tocarte. Pero ahora el viejo director ya no está. Además, Huarui lleva años en pérdidas. Si la empresa declara bancarrota, todos tus bienes serán confiscados. ¿Qué? Y ahora el grupo Sen ha cortado todas tus transacciones económicas. Lo único valioso que te queda es la antigua mansión. Y las cosas viejas que te dejó el viejo director. ¿Quieres decir que si la empresa quiebra, la mansión y esas cosas se embargarán? Sí. Xiaozuan, mamá te enseñará. Hace aviones de papel, ¿vale? Vale. Muy obediente. Primero así y luego lo doblas así. No, no puedo permitir que la casa ancestral sea embargada. Es lo único que me dejó mamá como recuerdo. ¿Qué? ¿Senfuan está gestionando Huarui? Sí, escuché que despidió a varias personas. Ahora en Huarui todos están asustados, viviendo con miedo cada día. Nada que ver con la imagen de antes, que parecía a punto de quebrar. La actitud que mostraba Senfuan antes. Era todo una farsa. Da igual si era falso o no. Cuando llegue la reunión semestral del grupo Sen, voy a asegurarme de que lo echen de la empresa. Esta cosa me marea más que cualquier licor que haya probado. No entiendo. Conmigo aquí no hay forma de que no entiendas. Primero aprende a interpretar. Los estados nadios que es el número de los estados nadios. Son 3 elementos clave: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. ¿Entendiste? No entiendo. Voy a explicarlo otra vez. El balance financiero muestra los activos y pasivos de la empresa en un momento dado. Y el patrimonio de los accionistas. ¿Ahora sí entendiste? Bueno, por más tonto que sea, es mi hijo. Te lo explico otra vez, presta atención. Los indicadores son activos totales, pasivos totales. Es decir, qué activos tienes, cuánto debes y cuánto queda para los accionistas. ¿Ahora sí lo captas? Entendido. ¿Qué significa esto? ¿Eso? ¿Yo?
Inin, me duele el estómago. Voy al baño y vuelvo enseguida. Burro perezoso, siempre con ganas de hacer sus necesidades. Inin da más miedo que mi propia madre. Mejor me escondo aquí un rato. A la carga. Inin, ¿qué haces aquí? Media hora en el baño y ni siquiera te bajaste los pantalones. ¿Qué pasó? ¿Te hiciste encima? Inin, ¿cómo puede ser así? Eres una chica, al menos podrías ser más delicada. ¿Yo delicada? ¿Y tú cuándo mientes y engañas? Vuelve y seguimos. Lo que me enseñaste antes, ni en 3 intentos lo aprendí. Mi madre siempre decía que era tonto. Ahora ni siquiera puedo conservar lo último que me dejó. Soy un inútil. Déjalo, no pierdas tiempo enseñándome. Si me quedo en bancarrota, te irás con los hermanos mayores. No te voy a arrastrar a ti. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 3 por 3 es 9, 4 por 4. Todos mis hermanos ya lo han aprendido, solo yo no. Soy demasiado tonto. Es solo una tabla de multiplicar. Jiao Jiao sé buena. Esto acaba de empezar, no te estás esforzando. ¿Cómo sabes que no puedes? Mamá te lo enseña otra vez, ¿vale? 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. 3 por 3 es 9. 4 por 4 es 16, 5 por 5. 25. Muy bien. La abuela siempre decía, haz todo lo posible y deja el resto al destino. Esto acaba de empezar, no te has esforzado ni lo has intentado. ¿Cómo sabes que no puedes? Te espero en el estudio, no te voy a presionar. Pero si hoy fuera la abuela, ella tampoco te abandonaría. Señorita Inin, ya estás despierta. ¿Dónde está el jefe Sen? La reunión semestral empieza a las 10. Seguro que anoche se quedó hasta tarde escribiendo el plan. Voy a llamarlo. Señorita Inin, yo iré a llamarlo. Tú desayuna primero. Señorita Inin, malas noticias. El jefe Sen ha desaparecido. Este hijo desobediente. ¿Y el teléfono? ¿Lo has llamado? No contesta. Si el jefe Sen no va a la empresa, o llega tarde, Warby estará completamente perdida. ¿No será que el jefe Sen tiene miedo? ¿Y por eso se ha escondido? Vamos primero a la empresa y luego vemos. ¿Crees que Senzuan vendrá? ¿Quién sabe? Seguro que se ha ido de juerga otra vez. ¿Cómo es que ella está aquí? Seninin. Esta es la reunión semestral de los Sen. ¿Dónde está Senzuan? ¿No vinieron con ustedes? ¿No será que no se atreve a venir? ¿Por qué tanta prisa? Aún no es la hora. El tercer joven Sen es famoso por ser un playboy. No venir a las reuniones es algo común para él. ¿Todavía esperas que llegue temprano? Sen, tío solo se retrasó por algo. ¿Algo? ¿Qué cosa? ¿No será que anoche salió? Se emborrachó y ahora no se puede levantar. Inin, eres muy joven. No tienes idea de lo inútil que es tu tío. Sé que has pasado tiempo con él.
Y le tienes cariño, pero... eso no es excusa para cubrirlo. Mira cómo es. Un vago. Huawei, antes de que él la manejara, era la empresa más rentable del grupo Sen. Desde que la dirige, casi quiebra. Un parásito así no merece estar en Sen. Senzuan, mamá cree en ti. Seguro que vendrás. Faltan 5 minutos para la reunión. Si Senzuan no llega pronto, mejor no esperamos. Tienen razón. Un holgazán como Senzuan. ¿Cómo va a cubrir las deudas de Huawei? Quizás ya escapó con el dinero. Propongo destituir a Senzuan como presidente de Huawei, quitarle sus acciones y echarlo del grupo Sen. Tiene razón. El jefe Sen tiene razón. Directora Inin, contacté al jefe Sen. ¿En serio? ¿Qué dijo? Dijo ¿Qué? que está en la peluquería y que no lo molestemos. ¿En la peluquería? ¿Esto es lo que llaman tener algo que hacer? ¿Cómo puede ser? Aunque se fue a la peluquería. ¿Y qué? La reunión no empezó. ¿Por qué lo critican? Faltan 2 minutos. Como presidente, ir a la peluquería ahora. ¿Acaso le importa el grupo Sen? El tercer Sen sí es un vago. Esto es demasiado. El hermano mayor tiene razón, hay que destituirlo. Echarlo del grupo Sen. ¿Cómo pasó esto? Inin, no defiendas más a tu tío. Tranquila. Aunque lo echen del grupo Sen, te quedas conmigo, tu tío abuelo. No te abandonaré. Senzuan vendrá. Queda menos de 1 minuto. Yo, Seninin, avalo a Senzuan. Efectivamente vendrá. Senzuan, por favor, no me decepciones. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Senzuan, finalmente has llegado. Lo siento, me equivoqué de lugar. Seninin, el tiempo se acabó. Senzuan aún no ha llegado. ¿Qué más tienes que decir, Inin? Lo que le prometiste al tío hace un momento, no lo habrás olvidado, ¿verdad? Senzuan, este playboy. ¿Cómo ha cambiado tanto? Inin, ¿estás bien? Finalmente llegaste, pero llegaste tarde. Tranquila, Inin, el tío no llegó tarde. Senzuan, ¿aún no despiertas? La reunión semestral empieza a las 10, y ya pasaron las 10. Mira de nuevo. Las reglas de Sen dicen que el trabajo empieza a las 10. Si un empleado llega a la empresa a las 10 y 1, se considera tarde. Son apenas las 10 y 1, lo que prueba que llegué a las 10. ¿Cómo es que llegué tarde? Tú. El tercer joven tiene razón. Visto así, realmente no llegó tarde. Ahora, comencemos con el informe de ingresos del primer semestre de Huawei. Mi hijo ha crecido. Bien. En resumen, este es el informe de ingresos del primer semestre de Huawei. Pérdidas de 200 millones en medio año, Senzuan. ¿Realmente te sientes cómodo como presidente? La empresa tuvo muchas pérdidas en el primer semestre, pero te aseguro que en el segundo semestre no continuarán las pérdidas. ¿Aseguras? ¿Con qué lo aseguras? Todos en la capital saben que tú, Senzuan, eres un playboy. ¿Con qué nos haces creer en tu palabra? Entonces, según tú, ¿qué deberíamos hacer? Las continuas pérdidas de Huawei no son buenas para nuestra familia Sen. Si anunciamos directamente la bancarrota de Huawei, la gente dirá que los Sen somos despiadados. Mejor así, si en un mes Senzuan no puede hacer que Huawei deje de perder, entonces tú, Senzuan, entregarás todas tus acciones y te irás de los Sen. No soy tonto, ¿quieres que en un mes cubra? Pérdidas de 200 millones. Creo que quieres que yo. Lárgate sin nada. Te pregunto, ¿Huawei perdió dinero por tu mala gestión? Ahora solo te pedimos que lo compenses. Si no aceptas, Huawei declarará bancarrota hoy mismo. Este Senfei Bai realmente juega. Muy bien sus cartas. ¿Qué tal, Senzuan? ¿Te atreves? Vale, aceptamos. Inin, son 200 millones. No 200 yuanes. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero en un mes? No estás solo, yo también estoy aquí.
Esta chica, pequeña pero audaz. Cada vez se parece más a mi madre. Si Senzuan logra que Warui deje de perder dinero, Demostrará que tiene la capacidad de liderar la empresa. Señorita Inin, acabas de estar increíble. Jefe Sen, ¿qué te pasa? ¿No lo has oído? 200 millones en un mes. Mejor véndeme. no vales 200 millones. ¿Eso es lo importante? Da igual, da igual. Voy a comprar una bolsa de plástico. Y a recoger basura para mantenerte. No te dejaré pasar hambre. Como si tuvieras una solución. Si no la tengo, buscaré a alguien que sí. ¿A quién? ¿Conoces a Xie Jinchen? ¿No es el hombre más rico de la capital? En unos días, Xie Jinchen celebrará un banquete por el cumpleaños de la anciana Xie. ¿Quieres colaborar con el hombre más rico en el banquete? Ni siquiera la familia Sen podría contactarlo. Una empresa a punto de quebrar como la nuestra, ¿crees que nos hará caso? Si no lo intentas, ¿cómo sabrás que no hay solución? Ven conmigo. ¿Qué solución? Adivina. ¿Esto? Sen Chonghua, eres una hija casada que vuelve a casa de sus padres a pedir dinero. ¿No te da vergüenza? Al menos yo llevo el apellido Sen, tú eres un extraño. No deberías estar aquí. Cuando encontremos el Luan Fengzan y contactemos al hombre más rico, te echaré de la familia Sen. Si no hay problema, ven conmigo. Ese guardaespaldas. Lo contraté por si acaso pasaba algo. ¡Qué brutalidad! Esta pequeña señorita no es para mí. Inin, ¿por qué me has traído? ¿Al estudio de mi madre? ¿Esto es lo que llamas una solución? No te impacientes. Esto es. El cáliz Fénix. ¿Qué es el cáliz Fénix? Es una reliquia familiar de los Xie. Entonces, ¿cómo está en la habitación de mi madre? Hace 20 años, la familia Xie cayó en desgracia. Para sobrevivir, empeñaron el cáliz Fénix. Más tarde, Xie Jinchen resurgió. Y ha estado buscándolo, prometiendo que quien lo encuentre obtendrá un contrato de 10.000 millones con los Xie. La abuela se esforzó mucho para encontrarlo. Quería que los Sen se relacionaran con los Xie. Pero luego enfermó y no pudo hacerlo. Vamos. Con esto, Warui se salvará. No es tan fácil, hay algo más importante que hacer. Bien, ya sabes algo de etiqueta, es hora del siguiente paso. Ve a cambiarte. Cambiarme. No más pruebas, estoy agotado. Es solo una fiesta, ¿por qué tanto protocolo? ¿Y tanta elección de ropa? Encima me han vestido como un pavo real. ¿El más rico será una mujer? ¿Quieres que venda mi cuerpo? ¿Por Warui? No, 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 de ninguna manera. Un hombre de verdad no haría algo tan degradante. Entonces, ¿por qué me enseñas protocolo y me haces elegir ropa? No te enfades. Este inútil nunca ha ido a un banquete, hay que enseñarle poco a poco. Aunque los Xie cayeron en desgracia hace 20 años, son una familia centenaria. Las familias antiguas valoran mucho el protocolo y vamos. Al banquete de la anciana Xie. ¿Quieres hacer el ridículo al entregar el cáliz Fénix? Eso no lo había pensado. Levántate, te enseñaré el protocolo para brindar. No deshombres. A la familia Sen fuera de casa.
Mamá, quiero salir a jugar. Ve, pero no interrumpas mi trabajo. Vale, mamá. Fuera de casa, compórtate, no deshonres a los Sen. Inin, ¿qué estás haciendo? Se parece tanto a mi madre, ¿será una coincidencia? Inútil, ni siquiera puedes hacer esto bien. No lo sé. Senzuan y los demás aparecieron de repente. Cariño, ¿qué hacemos ahora? No podemos permitir que Senzuan herede la empresa Sen. ¿Qué más podemos hacer? Ellos se llevaron las cosas, así que tendremos que usar medios extremos. Hoy hay banquete, ¿por qué todavía tengo que trabajar? Ir al banquete es trabajo, ir a la oficina también es trabajo. Estamos en una posición pasiva, debemos ser cuidadosos. No podemos dejarle ninguna evidencia a Senfei. Vale, haré lo que digas. ¿Eres un niño? ¿Por qué actúas tan maduro? Tío pequeño. Vale, ya lo sé, no te diré más. Ve tú primero hoy, cuando salga del trabajo. Empacaré el Luanfen Zaneire. Vale. Secretario Jian, nosotros también deberíamos prepararnos con antelación, el tío pequeño se está esforzando. No podemos ser un obstáculo para él. A sus órdenes, señorita Inin. ¿Por qué no viene todavía el tío pequeño? Señorita Inin, no te preocupes. El banquete todavía falta un rato. Siento que algo malo va a pasar. Secretario Jian, llama al tío pequeño. Hola, secretario Jian, ¿qué pasa? La señorita Inin está preocupada por ti. Me pidió que te llamara para preguntar. ¿Por qué se preocupa? Ya estoy en camino, dile a Inin que no se preocupe. ¿Ahora estás tranquila? Señorita Inin, no le hagas caso. Solo está asustando. Secretario Jian, llama a Senzuan otra vez. Lo sentimos. El usuario al que llama no está disponible. Por favor, inténtalo. No llames más. Es muy probable que a Senzuan le haya pasado algo. Voy a buscarlo. Tú retrasa a Xie Jinchen. No podemos permitir que firmen el contrato. Seninin. Aunque encuentres a Senzuan, ¿qué más da? Ya es demasiado tarde. Oh, despierta. Wan Sisue, ¿para qué me has traído? ¿Aquí? ¿Para qué? Claro que para impedir que te acerques a la familia Xie. Ustedes dos, como pareja, son tan malvados. Nada más morir mamá, ya están peleando por la herencia, y ahora hasta dañan a sus propios hermanos. ¿Nosotros malvados? Echa la culpa a esa vieja muerta. Mi marido es el hijo mayor. ¿No dicen siempre que se elige al mayor y no al menor? Todo lo de la familia Sen debería ser nuestro. ¿Elegir al mayor y no al menor? ¿En la liberación no te llevaron, o qué? Sen Group fue fundada por mamá. Ella puede dárselo a quien quiera. Ya les dieron el 25% de las acciones. ¿Y todavía son codiciosos? Dejen de buscar excusas para su maldad. Senzuan, ¿no te basta con ser un inútil? ¿Tienes que venir a competir por Sen Group? Ya que no entiendes las cosas, no me culpes por ser grosero. ¿Qué quieres hacer? Si desapareces, nadie competirá con Fei Bai. Por Sen Group. Tú, descansa en paz. Atrápenlo. Alto. Creo que escuché la voz de mi mamá. Fui criado por mi abuela, claro que ella me lo dijo. Pero... después de que crecí... mi mamá ya no me llamó por mi apodo. Si confieso todo esto, Senzuan, ¿no pensarás que estoy loco? Inin, el secretario Jian nos urge. ¿A qué regresemos pronto? Hablemos de esto después. ¿Cómo estás bien?
Vamos rápido al banquete, o sí que llegaremos tarde. Agradezco a todos por venir al banquete de cumpleaños de la familia Xie. La familia Xie ha preparado pequeños obsequios, esperamos que no los desprecien. Gracias al joven Sen por ayudarnos a encontrar la reliquia familiar de los Xie. Este es el pedido de 10.000 millones que prometió Xie Group. Solo tiene que firmar, joven Sen. Y el pedido será suyo. Jefe Xie, es un honor. Poder ayudar al jefe Xie es un privilegio para mí. Entonces firmaré, esperando que en el futuro Xie Group y Sen Group colaboren para un beneficio mutuo. Jefe Sen y Nin. Si no vienen ya, no podré contenerlos. Esperen. El Yuanfengzan que él trajo es falso. Falso. ¿Cómo puede ser falso? ¿Su familia es tan rica y regala algo falso? Nunca pensé que fuera ese tipo de persona. Continúa. Jefe Xie, el Yuanfengzan. Es un tesoro familiar de los Xie. Ahora estás dispuesto a usar un pedido de 10.000 millones para investigar su paradero. ¿Acaso nunca pensaste que alguien con malas intenciones aprovecharía tu psicología para beneficiarse? Para demostrar que no estoy mintiendo, haz que lo examinen. ¿No es así? ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Jefe Xie, el Yuanfengzan es, después de todo, una reliquia ancestral de los Xie. La anciana señora Xie ya es mayor, solo desea que la familia Xie recupere el Yuanfengzan, incluso por ella. Deberías ser más cauteloso, ¿no crees? Vení. Este Yuanfengzan. ¿Qué tal? Ya dije que el Yuanfengzan que regalé es auténtico. Es falso. ¿Cómo es posible? ¿Estás seguro de lo que ves? He estado en el mundo de las antigüedades durante décadas, he visto innumerables piezas antiguas, nunca me he equivocado. Este Yuanfengzan es falso. ¿Cómo puede ser? Porque el verdadero Yuanfengzan está aquí. Blanco como la nieve, decorado con inscripciones doradas. Esta es la pieza auténtica. Me están tomando el pelo. Jefe Xie. Si la persona que regaló esto ha cambiado, entonces la persona que firma ¿no debería cambiar también? Preparad otro contrato. Vamos a la sala de reuniones a hablar. Por aquí, por favor. Jefe Xie. Senfei Bai, esta vez has perdido. Sen Qingyin. Senzuan, vosotros dos esperad. Buena colaboración. Señorita Qingyin, te pareces mucho a la presidenta. ¿Has conocido a mi madre? Tuve el honor de verla unas veces, pero no hubo oportunidad de colaborar. Así que esta vez, espero con ansias trabajar con vosotros. Jefe Xie, tranquilo. No defraudaré tus expectativas. Todos dicen que el tercer joven Sen es un... Solo sabe comer, beber y divertirse, un niño mimado. Pero yo creo que el tercer joven Sen tiene el aire de un presidente. Es tarde. Te acompaño abajo. Vale. Secretario Jian. ¿Crees que Nin se parece a mi madre? El jefe Sen también cree que la señorita Inin se parece a la presidenta. También. Pero bueno, la señorita Inin fue criada por la presidenta. Es normal que se le parezca. Bueno, jefe Sen, vámonos ya. No hagamos esperar a los demás. Que Nin hable y actúe como mi madre ya es raro. Pero ahora todos piensan que se le parece. ¿Tan coincidencia puede ser? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, millón,
100 millones, 1000 millones, 10.000 millones. Los Xie realmente me han dado un pedido de 10.000 millones. No estaré soñando. Jefe Sen, es verdad. Soy increíble. Cuando tenga tiempo, llevaré el pedido a la tumba de mi madre. Para que lo vea bien. ¿Qué logro ha alcanzado su hijo? Este chico ya es mayor, pero ante las cosas. Sigue siendo tan exagerado. Tío, aunque el contrato está firmado, no podemos relajarnos. Si este pedido no se completa, tendremos que vivir recogiendo basura. Y Nin tiene razón. Aún no ha terminado. No podemos aflojar. Tío, ya que tienes tanta determinación, encárgate de buscar fábricas para el pedido. ¿Yo encargarme? ¿En serio? No, no puedo. Nunca lo he hecho antes. ¿Y qué? Tampoco habías gestionado una empresa antes. Y ahora Huarui va genial. Además, nuestro objetivo es el puesto de presidente de los Sen. Si no puedes manejar esto, ¿cómo gobernarás los Sen en el futuro? ¿Presidente de los Sen? No me lo habías dicho. Mi tío es inteligente, valiente, guapo y capaz. ¿En qué es inferior a ese malvado tío abuelo? ¿Por qué siempre lo humillan? Sí, jefe Sen. La señorita Inin tiene razón. Usted es tan excelente. ¿Por qué seguir siendo oprimido por el primogénito? Ya que todos lo dicen. Entonces, el presidente de Sen. Lo tomaré sin falta. Lo de contactar fábricas para pedidos, déjalo en tus manos. Cariño, escuché que la colaboración con Xie fue robada por ese inútil de Senzuan. ¿Entonces mis heridas fueron en vano? Firmar el contrato no importa, este negocio no será fácil. Cuando llegue el momento, si Senzuan no entrega, no solo ofenderá a Xie, sino que pagará una gran multa. Para entonces, los días buenos de Senzuan habrán terminado. Buscando varios días. ¿Cómo es que no hay ninguna adecuada? Buscar fábricas no solo es por precio y calidad. También velocidad de producción. Realmente no es fácil. Sigamos, no retrasemos la entrega. Sí. Jefe, ¿busca fábrica para pedidos? ¿Por qué no ve la nuestra? Vamos a ver. Vamos. Este es el tamaño aproximado de nuestra fábrica. Y la calidad de los productos. Pueden revisar todo. La fábrica es grande. La calidad está bien. Pero el precio... Si al jefe le interesa, le daré el precio más bajo del mercado. El más bajo. Las materias primas no son baratas. ¿Qué gana usted? ¿Con el precio más bajo? La fábrica no va bien, casi en quiebra. Solo queremos ganar algo, lo que sea. Mire, mucha gente depende de esto. Pero la colaboración depende de ustedes. Si no, bien, no hicimos. ¿Dónde se firma el contrato? Por aquí, por favor. ¿Listo? ¿Tan rápido? Al fin, el jefe Sen no tiene experiencia. Lo sé. Jefe Sen, si lo sabías, ¿por qué firmaste? Bueno. Señorita Nin. No pongas esa cara de preocupación. Tranquilo, para entonces. Seguro que traemos frutos. Jefe Sen. ¿Y si no entregamos los productos a tiempo? Secretario Jian, no sigas, ya lo tengo claro. Bueno, vosotros seguid hablando. Voy a descansar un rato en mi habitación. Últimamente no he descansado mucho buscando fábricas. Señorita Nin,
Esa fábrica no inspira confianza. ¿Y si no entregamos los productos? No pasa nada. Es bueno que los jóvenes se ejerciten. Por si acaso, prueba estos días. A ver si puedes contactar con otras fábricas. La colaboración con la familia Sie no puede fallar. Señorita Inin, tú y el presidente. Sois exactamente iguales. No me extraña que el jefe se diga que te pareces mucho al presidente. Parece que Senzuan ya ha notado algo. ¿Debería buscar un momento para confesarme con él? Jefe Sen, lo que me pediste. Ya está hecho. Senzuan, aunque hayas conseguido el pedido de 1000 millones, sigues siendo igual de tonto. Cuando llegue el momento y no puedas entregar los productos, a ver qué haces. ¡Qué desastre, jefe Sen! Señorita Inin, acabo de ir a la fábrica a recoger los productos. Y resulta que la fábrica está vacía. Todos se han ido. Jefe Sen, ¿qué hacemos ahora? Hay que entregar los productos a las 3. La colaboración con los Sie no puede fallar. Entonces, yo me quedo aquí para calmar a los Sie. Tú lleva a Enin a contactar. A ver si hay otras fábricas con productos. Aunque sea con pérdidas. Hay que reunir los productos. Si falla la colaboración con los Sie, nadie querrá trabajar con nosotros. Hoy es un día crucial para Warui. Y niña secretario Jian, tan rápido, ¿a dónde vais? ¿Tú qué haces aquí? Hoy es el último día del plazo de un mes, y yo soy el mayor accionista de la empresa. Claro que he venido a supervisarte. Senfei Bai, tranquilo. Cuando entreguemos los productos a los Sie, habré ganado la apuesta. Tú mismo lo has dicho, hay que entregar los productos a los Sie. Solo así ganarás la apuesta. ¿Y si no puedes cumplir? ¿Qué quieres decir? ¿Ya sabías que la fábrica se ha escapado? ¿Por qué finges estar tan tranquilo entonces? Senfei Bai, ¿realmente eres tú? ¿Y qué si lo soy? Te diré algo más, todas las fuentes de suministro en la capital ahora están bajo mi monopolio. Incluso si quisieras comprar a un precio alto, sería imposible. Senfei Bai, somos hermanos de sangre. Tienes que ser tan despiadado. ¿Hermanos? Ante el beneficio absoluto, no hay lugar para la familia. Senzuan. La gente de Sie ya ha llegado. Será mejor que pienses bien en las compensaciones que tendrás que pagar si no entregas los productos. No te preocupes. Después de que te echen de la familia Sen, me aseguraré de que Seninin vaya contigo a mendigar. Tercer Sen, ha llegado el día de la entrega. ¿Cuándo me llevarás a inspeccionar los productos? Jefe Sie, por lo que sé, mi hermano contrató una fábrica extremadamente poco confiable. Ahora la fábrica ha huido con el dinero, no puede entregar nada. Tercer Sen. ¿Es cierto lo que dice? Por su reacción, sabes que no miento. Jefe Sie, mi hermano. Es un infame sinvergüenza. La última vez cambió el jarrón de Fénix. Esta vez no puede entregar los productos. Claramente quiere engañar a Sie con el contrato para lucrarse. Jefe Sie, mi hermano está lleno de mentiras. ¿No consideraría trabajar conmigo? Tercer Sen, me has decepcionado mucho. Según la lista de productos, se completó a tiempo. Tercer Sen. Retiro lo dicho, no me equivoqué contigo. Jefe Sie, ya que confía en nosotros. Y nos firma el contrato, no lo defraudaremos. No defraudaremos las expectativas de Jefe Sie. No en vano es hijo del presidente Sen. De ahora en adelante, tú te encargarás de la colaboración con Sie. Luego enviaré el contrato. Jefe Sie, no se preocupe. Warui cumplirá con cada pedido. No defraudaremos sus expectativas. Secretario Jian, acompáñalo. Hermano mayor, no te enfades todavía.
Antes, estabas buscando actores, pero el producto se ha fabricado de verdad. Mejor piensa en quién deberías vender esta mercancía. He hecho un cálculo aproximado. Son varios millones. No seguiste el procedimiento de la empresa, ese dinero Sen Group no te lo va a dar. ¿Tienes tanto dinero para perder? Senzuan. Me tendiste una trampa. Hermano, no soy tonto. ¿Cómo iba a dejar que me perjudicaras una y otra vez? Tú. Hermano. Somos hermanos de sangre. Como el menor. No soy tan cruel. Mejor véndeme la mercancía. Claro, al 30% del precio original. Senzuan. Lo hiciste a propósito. Ay. Ya lo ves. Si no aceptas mis condiciones ahora. Luego, si quieres el 30%, no te lo daré. No te arrepientas. Al fin y al cabo, aparte de la familia, sí en la capital. Nadie más se dedica a este negocio. Senzuan. No creas que por llevar unos años en el mundo empresarial puedes amenazarme. Te digo que esta mercancía puedo venderla a otros. ¿Quieres que salga perdiendo? Estás soñando. El hermano mayor tiene razón, puedes venderla a otros. No te lo impido. Pero he estado pensando. La fábrica se ha ido. Pero la mercancía sigue aquí. Si reviso este contrato y lo investigo, luego lo difundo. Esa mercancía de origen dudoso. ¿Quién se atrevería a comprarla? Senzuan. ¿Te atreves a amenazarme? ¿Cómo es esto una amenaza? Somos hermanos de sangre. ¿No es mejor hacer negocios juntos? 30% será 30%. No, ahora solo quiero el 10%. Hermano, ya te lo dije. Antes no querías el 30%. Ahora ni siquiera tendrás ese 30%. ¡Qué descarado! Les digo, prefiero que esta mercancía se pudra en mis manos antes que vendérsela a ustedes. Espera. 20%. Trato hecho. Compré la mercancía al 20% del precio de mercado. Al revenderla a los SIE, las ganancias se multiplicaron por más de 20. Incluso recuperé el dinero de los pedidos anteriores. Para ganar con el margen, hay que ser un comerciante astuto. ¿Astuto? Solo le recuperé, con intereses, el depósito que nos estafó antes. Para que sepa que nuestro dinero no es tan fácil de ganar. ¡Qué malvado eres! Te pareces mucho a tu abuela. Senzuan ya puede valerse por sí mismo. Quizás sea el momento de ser honesto. Senzuan, tengo algo que decirte. En realidad, yo soy. Señorita Inin, malas noticias. Revisé las cuentas como me pediste y descubrí que los registros de los Sen tienen problemas. ¿Cómo puede ser? Antes de que mi madre muriera, la empresa estaba bien. ¿Cómo hay tanto déficit en tan poco tiempo? Pregúntale a tu querido hermano mayor. ¿De dónde sacó el dinero para los pedidos? Desvió fondos públicos. No puede ser, ahora no tiene dinero para cubrir el déficit. No dejaré que arruine el legado de mi madre. Si no quieres que el legado de la abuela se arruine, deberías tomar el puesto de presidente de los Sen y echar a Sensei Bai de la empresa. Mañana mismo iré a la junta directiva de los Sen y salvaré la empresa. Senzuan ahora está enfocado en la empresa. Lo de su identidad se lo diremos más tarde. Si hubieras conseguido la taza Wanfeng, no habría pasado nada. ¿Cómo iba a saber que eran tan calculadores? Cariño, escucha. Senzuan depende de esa Seninin. A su edad, los niños siguen a quien les da de comer. ¿Qué sugieres? Engañémosla para que venga con nosotros. Esta vez será fácil. Te lo aseguro, quedar perfecto. Bien, Senzuan, ¿quieres competir conmigo por la empresa? En tus sueños. Inin, ¿realmente estése dispuesta a que vaya solo a Sensi a registrarme?
Teo Pequeo, ya es hora de que crezcas, no dependas de M para todo. Teo Pequeo. Entonces me voy de verdad. S. Me voy de verdad. Vos Sen, V monos. Llegaremos tarde a la reunión. Me voy. V monos. ¿Qué le pasa ahora al Teo Pequeo? Cemo eres T. En resumen, estos son los ingresos que he generado para Huarui en un mes. 1.000 millones. Hermano mayor, el que apuesta pierde. Esperen, Sensi no es un casino para ustedes dos. Aunque Senfuan cumplí con la apuesta. Pero la junta directiva afecta a todo el personal de la empresa. Depende de la opinión de todos los accionistas, joven Sen. No es algo que una sola persona pueda decidir, exacto. Senfuan no ha ocurrido nada de eso. Por Q deberá ser elegido para un puesto alto en Sensi. Ay, basta, ya que esas, votemos a mano alzada. Los que estén de acuerdo con que Senfuan entre a la junta directiva. Levanten la mano. Tercer joven, ya has visto la opinión de los accionistas. Ser mejor que sigas practicando en Huarui. Antes de hablar de entrar a la junta directiva. Hay, QL estima. Pens que podremos trabajar juntos en la empresa, hermano. Al final, no has contribuido a Sensi. Yo, como tu hermano mayor, quiero ayudarte. Pero no puedo hacer nada por ti. ¿Quién dice que no he contribuido a Sensi? Este es el proyecto de colaboración entre Huarui y Siesi. Después de discutir con Xie Vos Sie, en el futuro, todos los proyectos de colaboración entre Huarui y Siesi, Sensi. Ser el proveedor de materias primas. Ahora puedo entrar a la junta directiva de Sensi. Cemo eres T. A esta hora, Senzuan no deberá estar en casa. Mi Teo Pequeo no está en casa, ¿lo buscas por algo? No, Inin, hoy tu tea vino. Especialmente a buscarte. Ven, come un dulce. En casa de tu tea hay muchas cosas ricas. Vienes con tu tea. De ahora en adelante, tu tía y tu tío te criarán. Vale. ¡Qué buena eres! Bueno, vámonos. Parece que no tienes ningún problema. Muy bien. Entonces quedamos así. A partir de mañana. Entraré oficialmente en el Consejo de Administración de los Sen. Lo conseguí. Senfuan. Sé que quieres arrebatarme la empresa. Pero, ¿qué más da que puedas entrar en el consejo? Tengo 1000 formas de echarte. No olvides que tengo el 25% de las acciones en mi poder. No puedes conmigo. Tercer joven, el testamento ya está en vigor. Este es el acuerdo de adopción de la señorita Inin. Después de que tú y la señorita Inin lo firmen, serás el tutor legal de la señorita Inin. Soy el tutor de Inin, hermano mayor. Tengo un 5% más de acciones que tú. Echarme no será tan fácil como crees. Pero el abogado acaba de decir que este acuerdo necesita la firma de Sen Inin para ser válido. Haz que lo firme primero. ¿Qué quieres decir? Jefe Sen, malas noticias. El mayordomo Lin dice que la señorita Inin se ha ido con Wang Sisue. ¿Qué? Vamos, a rescatar a Inin. No te preocupes. Quizá la señorita Inin fue engañada por Wang Sisue. Hemos visto las cámaras. Cuando Inin se fue con Wang Sisue, no parecía nada reacia. No pasa nada, mientras mi hermano mayor y los demás traten bien a Inin. No me importa con quién. Se vaya Inin. Tío pequeño. ¿Podrías confiar un poco en mí? Inin, tú no te habías ido con Wang Sisue. Me fui con ella, pero no dije que no volvería. Un collar único en el mundo. Figuras de edición limitada de alta costura. Señorita Inin, estas cosas valen un piso. ¿De dónde sacaste tanto dinero? No tengo dinero, pero Wang Sisue sí. Si te gustan, también puedo comprártelas. ¿Por qué te fuiste con ella? No entiendes, el dinero de los malos, si no lo tomas, es desperdiciarlo.
Wang Sisue compró cosas para complacerme. Quiere drogarme y llevarme a casa. Tomaré algunas de sus cosas como pensión alimenticia. Secretaria Jian, esto es para ti como recompensa. Gracias, señorita Inin. Ya estás en Sen Group, debes actuar como un vicepresidente. Un traje a medida te da más presencia. Antes, no te quité tus cosas de diversión. Las tiré para que te concentraras en lo importante. Recientemente te has portado bien, esto es para ti como recompensa. Inin, sabía que no serías tan cruel. Dejándome y yéndote con Wang Sisue. No seas tan meloso, ¿cómo vas en Group últimamente? Conmigo a cargo, por supuesto que todo está bajo control. Por cierto, señorita Inin, este es el acuerdo de adopción que envió el abogado. Solo necesitas firmarlo. Y el jefe será tú, tutor legal. Inin. Entonces, ¿en el futuro me llamarás papá? ¿Qué quieres que te llame? Si te adopto, me llamas papá, ¿no hay problema? Repítelo. Yo. ¿No lo dije bien? Otra vez de juerga, parece que si no te pego 3 días, subes al techo a destrozar tejas. Vamos. Si no quieres llamarme, no lo hagas, no te enfades, llámame tío. También está bien. Al entrar en la junta directiva, ¿sabes qué hacer? Buscar pruebas y expulsar a esos hijos desleales de Sen Group. Sí. Esta chica tiene un carácter demasiado fuerte. Senzuan, no me dejaste salida. No me culpes por ser despiadado. ¿Quieres colaborar conmigo? Aunque somos hermanos, parece que no estamos tan cerca como para esto. Originalmente quería que Senfei Bai y Senzuan se enfrentaran, para actuar después de que se debilitaran mutuamente. No esperaba que Senfei Bai ni siquiera pudiera con Senzuan. Un inútil como él. Sé que quieres ver que Senzuan y yo nos destruyamos mutuamente, para que tú te beneficies. Pero Senzuan ahora tiene a Seninin apoyándolo. Tienes el 30% de las acciones en tus manos. Si no nos unimos, Sen Group será suyo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Una vez que todo esté resuelto, las acciones de Senzuan y Seninin las dividiremos a medias. Trato hecho. Este traje a medida, la sensación de llevarlo puesto. Es realmente diferente, ¿eh? Vos, Senoi, está increíblemente guapo. Espero que cuando vayan a la empresa a limpiar la casa, sigan igual de guapos. Las pruebas de Senfei Bai desviando fondos públicos. Ya las he recopilado, esta vez no podrá escapar. Vayan, yo me quedo en casa esperando buenas noticias. Tranquila, Inin. Después de todo, me has enseñado tanto, no voy a decepcionarte. Hoy será una batalla dura. No sé si Senzuan podrá manejarlo. Bueno, Senzuan no puede depender siempre de mí. Tengo que confiar en él. ¿Cómo eres tú? Inin, ¿qué actitud es esta? Soy tu tía, somos familia, ¿sabes? Yo lo tengo. Ahora te toca a ti, gana tiempo. Senzuan. Hermano, hay un problema. El secretario Jian lleva tantos documentos. ¿Son importantes? Estos días dijiste que no he contribuido a la empresa, así que al volver
Reflexioné, y aprovechando el tiempo libre, revisé los estados financieros de años anteriores. Espero presentarlos en la reunión con los accionistas. ¿Esperas presentar los estados o decirles a los accionistas que desvíe fondos? Senzuan, somos hermanos. ¿Tienes que ser tan drástico? Precisamente porque somos hermanos. No puedo verte equivocarte una y otra vez. Y arruinar el esfuerzo de mamá. Bien. Qué gran hijo leal y valiente, así que esto no tiene vuelta atrás. Tranquilo, hermano mayor. No llamaré a la policía, incluso si abandonas Sengroup. Tampoco te dejaré en la calle. ¿Qué le hiciste a Enin? Enin. Parece que Seninin aún se preocupa por ti, incluso en este momento. Sigue pensando en ti. ¿Qué diablos quieren? Enin es solo una niña. Mi querido hermano, Seninin ahora está bajo tu cuidado. Si la molesto o no, depende de ti. ¿Qué es lo que realmente quieres? Admite que fuiste tú quien malversó los fondos, y entrega tus acciones. ¿Quieres que cargue con la culpa? ¿Acaso tienes opción ahora? No me mires con esos ojos. Te daré dos opciones ahora mismo. Firma este acuerdo de transferencia de acciones. Ve a Jianchisue y tráeme las pruebas. 2. Haré que Seninin desaparezca para siempre. Senzuan. Parece que, comparado con Seninin, te importa más el clan Sen. Eres un hipócrita. En ese caso, Acepto. Llévame a ver a Enin. Necesito asegurarme de que esté a salvo. muy bien. Te daré el contrato, pero liberen a Enin. Senfei Bai. ¿Qué estás haciendo? Mi tonto hermano, sigue siendo tan fácil de engañar. ¿De verdad crees que quiero ese 5% de acciones que tienes? Nuestro objetivo hoy es ella. Senfei Bai. Sen Chonghua. Wang Xisue, ustedes tres son unos cobardes. Enin es solo una niña. Si quieren algo, vengan por mí. Con esa frase, me quedo tranquilo. Sabemos que Seninin es solo una niña, así que no la molestaremos. Si no firmas, golpearé a Senzuan hasta dejarlo malherido. Pero no importa. De todos modos, morirán. El clan Sen será mío. Siempre es la madre quien protege a los hijos, no al revés. Enin. ¿Qué dijiste? Jiao Jiao, soy tu mamá. Senzuan, ven aquí. Levántate, te enseñaré el protocolo para beber. Cuando estés fuera. No deshonres a la familia Sen. Sen Jiao Jiao, vine a salvarte. Parece que si no te castigo por 3 días, te subes al techo a quitar tejas. Esas cosas anteriores. Pensé que era mi imaginación, pero resulta que eras tú. Sí, soy tu mamá. ¿Cómo eres tú? Soy sola, seguro dejará escapar a Senfei Bai. Pero Senfei Bai es despiadado. Me preocupa que nos haga daño. Aquí está la ubicación de Senzuan y la mía. Si algo sale mal, rescátenos a tiempo. Busquen ayuda para Enin y para mí. Llévenselos. Anuncien públicamente que estos tres ya no tienen ninguna relación con la familia Sen. No, mamá. Soy el hijo mayor de los Sen, no puedes hacerme esto. Mamá, solo tienes a esta hija, ¿verdad? Sí. Por favor, déjame ir. Todo esto fue obligado por Senfei Bai. No me llames mamá.
No tengo 3 descendientes indignos como ustedes. El futuro, el puesto de heredero de la familia Sen. Solo será para Senzuan. Llévenselos. Mamá. Senzuan. Llama a una ambulancia. Oh, llegó el jefe Sen. Mamá. Querida mami, ya llevo un año de entrenamiento. ¿Cuándo? ¿Volverás a tomar las riendas de la empresa? ¿No lo acordamos antes? Tú me llamas Inin. Yo te llamo tío, cada uno con su propio trato. Eres mi mamá, no podemos confundir los rangos familiares. No me llames mamá. Me has guiado. Bueno, Inin, ¿cuándo? ¿Volverás a encargarte de los negocios en? ¿No has manejado bien la empresa? ¿Cómo puedo compararme contigo? Eres una leyenda en los negocios. Deja de adularme. Este año me la pasé comiendo, bebiendo y divirtiéndome. Así pude experimentar un poco cómo era tu vida antes. La empresa queda en tus manos. ¡Ánimo! ¿Y tú? Ser un holgazán. ¡Ánimo! ¿No soy yo?